Hola a todos los oyentes y seguidores de Sin Límites. Este es un nuevo capítulo de nuestro podcast. El día de hoy vamos a conversar sobre la investigación de mercado, los desafíos, las estrategias y oportunidades que nos brinda este proceso de la investigación propiamente. Hoy día nos acompaña Jorge Benito, quien es CEO de Activa Research. Además, también es docente de la Universidad Pacífico. Bienvenido, Benito, por tu tiempo y por tu disponibilidad. Por favor, cuéntanos sobre ti, por favor, Jorge. No, Nicolai, muchas gracias. Sobre todo, agradezco la invitación. La verdad que a mí siempre me gusta y valoro compartir conocimiento y creo que es muy interesante que gente como tú, pues igual tenga este podcast para compartir, para difundir conocimiento de una forma pues, totalmente altruista, ¿no? Me presento, yo soy Jorge Benito, como bien comentaste, soy socio y gerente general de Activa Perú. Activa es una empresa de investigación de mercados y bueno, llevo dedicado a este mundo pues 23 años aproximadamente. Empecé en España, en Millward Brown, llegué a Perú en 2009 y empecé a trabajar en Ipsos, que es una empresa de las más conocidas actualmente en el Perú. Y después de 8 años pues emprendí con una boutique cualitativa que se llamaba El Origen, que de hecho me fue bastante bien, estuve como unos 2 años y pico más o menos con unos 40 clientes y luego me surgió esta otra oportunidad de emprender nuevamente una operación con Activa, que es una empresa de origen chileno, que tiene más de 13 años allá, y me parece un reto súper interesante y es una empresa pues un poquito, digamos, no tan boutique, sino que aspiramos a ser pues un competidor como ya lo estamos siendo, pues de un Kantar, de un Ipsos, entonces full dedicado a la empresa y bueno, y con muchas ganas de hacer muchas cosas. Bueno, Buenísimo, soy veo. psicólogo, no dije, Ah, soy, también, psicólogo. sí, soy psicólogo social y como te decía, pues dedicado a esto desde las prácticas de la carrera, así que no he Esa es parado tu carrera de profesión, psicología social. ¿De ahí has hecho algunos otros cursos adicionales o alguna otra maestría de quizás? Mira, la maestría como justamente es algo que he procrastinado durante mucho tiempo, porque como empecé a trabajar en este rubro desde cuarto de carrera, me dediqué ya como que al final no hay De mejor lleno. maestría que la práctica, ¿no? Pero sí tengo pendiente, y ahora que soy emprendedor los últimos 4 o 5 años, tengo pendiente un MBA y ya me he comprometido con un amigo, con un colaborador de la empresa, que es mi amigo, además, para hacer un MBA a partir del año que viene, porque Ah, sí creo que un buenísimo. MBA, más que una maestría, creo que un MBA me puede ahora mismo nutrir un poquito más pues, todo lo que es tema de administración de la empresa, finanzas y demás, ¿no? Entonces lo veo mucho más interesante y ya de una vez. He hecho cursos, por ejemplo, estoy certificado en gamificación, estoy certificado en Behavioral Economics por el Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, que de hecho es un campo que está muy de moda actualmente y se está empezando a aplicar también en investigación de mercados. Si da tiempo en algún momento, en alguna de las preguntas podemos conversar sobre eso, pero digamos, esa es un poquito mi formación, ¿no? Sobre todo ha sido muy de experiencia y de día a día. Jorge, una consulta. Justamente tú mencionabas que tú vienes de España y que, bueno, ya tienes muchos años aquí arraigado en Perú. Yo creo que la primera pregunta que calza muchísimo es, ¿cómo has visto tú la evolución? ¿Cómo has visto tú el mercado peruano en el tema de investigación, ¿no? ¿Qué, cómo se le veía de repente, no sé, hace 5 o 10 años? ¿Y cómo se le ve hoy? ¿Qué tipo de herramientas se utilizaba? ¿Qué tanta credibilidad se le da? Un poco, por favor, ponernos en contexto, porque quién mejor que tú que ha visto toda esta evolución y que también de alguna otra manera ha estado dentro del proceso del COVID, que fue algo que nadie lo esperaba y que ha sido un duro golpe de alguna otra manera, obligar en medio de la necesidad de adaptarnos a ser flexibles, ya sea, por ejemplo, los temas tecnológicos, ya se cortaba mucho los temas presenciales, se fomentó muchísimo la parte de la tecnología, de los temas virtuales, en el caso hasta de los restaurantes, ¿no? Ver nuevas oportunidades con los deliveries, y así sucesivamente. Por favor, si nos puedes poner un poquito en contexto de esta evolución. Sí, por supuesto. Mira, te contaré, y luego retomo la pregunta, pero te contaré que justo Activa en Perú empezamos en plena pandemia. Entonces, imagínate, ha sido también una adaptación obligada al offline, perdón, al online, y de hecho, la verdad que nos fue muy bien. Era algo que desde hace tiempo, ¿no? Se venía hablando, oye, pero ¿por qué no hacemos entrevistas online? ¿Por qué hacemos focus online? Pero al final
el hábito hace al monje, como dice, ¿no? Ujú, Esto, al final, cuando hay un hábito es muy difícil, el ser humano tiene mucha resistencia al cambio. Entonces, hasta que no pasa algo como pasó como la pandemia, donde el contexto te obligó necesariamente a adaptarte al online sí o sí, porque no había otra opción, no se podía salir de casa. Eso fue lo que revolucionó un poquito todo el tema online, que vamos a ir a hablar un poquito de eso, pero iniciando con la pregunta de cómo era hace 10, yo llevo acá 13 años en Perú aproximadamente. ujú, Entonces, sí he visto cambio, por supuesto que sí. Por ejemplo, ya desde hace 13 años, el mercado de Perú comparado con el mercado de España o el de México, ¿no? El de Brasil, sí se notaba un poquito menos quizás desarrollado en el sentido, pues, oye, en marcas, ¿no? En empresas, en agencias, porque, por ejemplo, Perú no está tan fragmentado como puede estar otro mercado como España o México, donde tienes 100, 150 agencias, un montón de agencias de investigación de ujú, mercados. Eso ya también te da un poquito de pistas de cómo está el mercado, porque acá 2009 que yo llegué, pues estaba Ipsos, Millward Brown, lo que es ahora Kantar, estaba empezando la operación. ujú, Yo empecé a trabajar con ellos justo en esa época un ratito. Estaba Datum, pero digamos que no había tantos competidores, ¿no? Entonces, más allá de competidores, la investigación más o menos era la tradicional, es decir, sobre todo, y cuando hablamos de tradicional en investigación, son las típicas técnicas, metodologías que se usan, que son entrevistas en profundidad o focus group, si es un cualitativo, y las encuestas, sobre todo cara a cara, que se hacían especialmente pues, en esa época. No es que no se hacía nada online, pero se hacía muy poquito online, ¿vale? ujú, Entonces, nos encontramos en un mercado pues no muy desarrollado, si bien tenía años, porque, por ejemplo, aquí Apoyo, antes de ser Ipsos, fue el que desarrolló todo el mundo de los estudios de mercado, sobre todo empezando con el tema político. El tema político ha sido algo que en Perú ha hecho que los estudios de mercado sean Vox Populi. En otro país es muy difícil que pase, eso es interesante. En otro país, en España, en México, Brasil, Estados Unidos, el común de los mortales no conoce tanto las empresas de investigación. Pero en Perú, como es un país donde la política está muy a la orden del día, y entonces Alfredo Torres sale a presentar los resultados de la encuesta o Urpi Torrado va a presentar los resultados de las encuestas, la gente le moviliza mucho, le gusta mucho, salen los informativos. Entonces, Ipsos, Datum, CPI, son marcas que, siendo un mundo de business to business, aquí ujú. en Perú se ha como que colado un poquito en el discurso social, con lo bueno y con lo malo, porque también hay veces que la gente pues, desconfía mucho de las encuestas, ¿no? Pero digamos que eso ha hecho que aquí en Perú pues, el tema político sea como el estandarte o la punta de bandera o la Ujú, punta de lanza de los estudios de mercado. Se ha mantenido tradicional, yo te diría, ha ido evolucionando 12, 13, 14, por ejemplo, con el neuromarketing ya, ujú, ciertas técnicas que van a complementar la investigación y que son muy útiles para las marcas. Por ejemplo, el eye tracking, que es que te ve, digamos, es un aparato que hoy mismo una webcam de la computadora te puede mapear la pupila de tu ojo donde está mirando. Entonces, cuando evalúas un comercial, cuando evalúas un pack, ¿no? Un folleto, por ejemplo, de belleza, de catálogo de belleza, te dice claramente, sin preguntarle al consumidor, que eso es lo bueno, dónde estaba mirando la persona, dónde se detuvo más tiempo y te da mapas de calores. Eso es útil, ¿por qué? Porque te permite ordenar bien la información. Si nadie vio dónde estaba el logo de mi marca, pues lo voy a cambiar a otra parte donde la gente estaba mirando más, por ejemplo, ¿no? Esto, Entonces, perdona que te interrumpa, eso está ah, un poco también relacionado con la búsqueda de la empatía para ver, como tú dices, a dónde se va enfocando el cliente o el usuario cuando va investigando, o sea, a qué le da mayor prioridad y que de alguna otra manera también puede servir hasta dentro de su mismo proceso de lo que se le conoce como de la experiencia del cliente, ¿no? Digamos que lo que logras es que de repente te podría ayudar a la compañía a ya no ponerle tanta información que no le agrega valor al usuario, que cree en la empresa que le agrega, pero no necesariamente, ¿no? Esto también te puede servir con lo que tú mencionas, ¿cierto? te puede ayudar para eso, por supuesto que sí, y te puede ayudar, por ejemplo, como te digo, a optimizar los mensajes y los recursos que tú pongas en un pack, por ejemplo, o en un folleto, en un flyer, en un catálogo o en un comercial. Te puede ayudar a eso y te puede ayudar a saber exactamente, como sabes dónde está mirando la persona durante más tiempo, pues si, por ejemplo, tu logotipo pasa desapercibido en la comunicación, te puede ayudar, por ejemplo, a ubicarlo en la zona correcta. Pero también, como Ujú, dices tú,
te puede ayudar a optimizar y a decir, oye, mira, ¿para qué voy a poner tantos mensajes si al final el consumidor está fijándose solamente en el producto y en esta parte que está aquí, que está el logo y el mensaje de sin aditivos, por ejemplo? Entonces, sí es un indicador que te puede ayudar a entender realmente qué información es útil para la gente y cuál no, ¿no? Ya sea en un comercial, en un folleto, en un catálogo de puerta a puerta, como puede ser de marcas que venden belleza, ¿no? Por ejemplo, por Ujú, catálogo. Entonces, si eso empezó en el 2014, 2015, que hubo un poco un hype, ¿no? Del neuromarketing, siempre pasa en general en el mundo y en el Perú, ¿no? Como que sube una ola, todos los clientes quieren hacer neuromarketing, luego se les pasa un poquito, digamos, la motivación. ¿Se sigue utilizando a día de hoy neuromarketing? Por supuesto que sí, de hecho nosotros lo utilizamos, sobre todo en estudios, como te digo, donde vamos a testar, por ejemplo, un comercial, ¿no? Un comercial que hay mucho tema de imagen o algún catálogo o ¿no? Cualquier elemento visual donde de alguna forma interviene la vista. ¿Por qué es importante eso? Porque es una respuesta directa que te da el consumidor. No le tienes que estar preguntando, no hay sesgo. Es una medida que de alguna forma no hay una interpretación. La persona es la que está mirando y la webcam es la que está recogiendo justamente dónde está mirando y haces varias entrevistas a varias personas y la máquina te da un mapa de calor, digamos, la media, el promedio de los ujú. viajes de los ojos que hicieron en todas las entrevistas, ¿no? Después de eso ha evolucionado un poquito más hacia el mundo online, yo te diría. El mundo online que hoy en día, desde la pandemia, como te decía, estábamos obligados tanto a nivel cuantitativo con las encuestas, todas online con panel, 99%, se hace a día de hoy, o sea, ya el lapicero se usa muy poquito a la hora de hacer encuestas. Se sigue usando, oye, si tienes que ir a una zona como que muy rural, ¿no? Por ejemplo, o si tienes que reclutar a un perfil muy concreto, que tienes que ir casi a buscarlo puerta a puerta, ¿no? Pero salvo eso, el tema online es lo más usado. Y en el cualitativo pasa lo mismo. Hacemos Ujú. entrevistas y hacemos focus online con muy buenos resultados también. De hecho, los clientes se han acostumbrado mucho a quedarse en su casa, a ver los focus, las entrevistas online y a obtener un resultado también pues muy eficaz. Bueno, al final terminas también mucho ahorrando el tema de la logística y el tiempo para el mismo usuario. Tienes, yo creo que mucho más impacto. Es más, nosotros ahorita estamos de modo online, no tenemos que reunirnos, digamos, físicamente. Mm. Terminas tu reunión, arrancamos con este podcast y de ahí continúas con tus otras reuniones o te vas poniendo físicamente en un lugar cercano donde sí es necesario la forma presencial. En esta evolución, yo quería preguntarte. Nosotros, yo tengo oyentes de emprendedores y empresarios, ¿no? Del mundo corporativo. Y aquí va una pregunta un poco para ponernos también en línea con el contexto y como lo que conlleva la importancia de la investigación del mercado. En el ciclo de vida una compañía o el ciclo de vida de un producto como tal o categoría o rama, ¿en dónde tú consideras y por qué es importante generar una investigación y qué beneficios, digamos, te puede dar hacia futuro o, digamos, o qué riesgos te permitiría también mitigarlos, ¿no? Porque el riesgo en realidad no se disuelve al 100%, pero sí te permite amortizar o reducirlo para poder tener un beneficio, ¿no? O no conllevar a algo erróneo, ¿no? Sí, la investigación de mercado, Nicolás, yo te diría que te va a ayudar siempre, te va a ayudar siempre. Tienes la opción de caminar a ciegas o caminar viendo el camino. La investigación de mercados es eso al final. Se puede aplicar en cualquier parte, en cualquier etapa en la que se encuentre la empresa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú eres una empresa que viene de fuera eh, y quieres empezar a vender fideos, por ejemplo, en el Perú, no tienes ni idea del mercado, no lo conoces, no sabes cuáles son los hábitos, cuáles son los principales competidores, por qué la gente compra una marca o la otra, qué es lo que la gente está valorando en cuanto a atributos de ese fideo en concreto, ¿no? Entonces, necesitas, para tú saber en qué tablero de ajedrez estás jugando, necesitas hacer un estudio de mercado para entender justamente, oye, cuáles son los hábitos, las actitudes del consumidor hacia esta categoría, qué expectativas tiene, cómo compra, cuando compra en qué se fija, qué valora del producto, que esté al dente, el color amarillito, el color blanquito, el ingrediente que sea de trigo. Hay un montón de interrogantes que tú como cliente puedes tener hipótesis y puedes hacer un poco de research, efectivamente sí, pero la mayoría de las veces vas a necesitar preguntar al consumidor. Entonces, desde estas primeras etapas donde no conoces prácticamente nada del mercado
y Ujú. tú quieres incursionar y necesitas estar orientado y ubicado en el tablero de juego, por así decirlo, para hacer un competidor relevante, te va a permitir encontrar, oye, ¿qué beneficio puedo comunicar que no esté comunicando la competencia para que sea relevante y diferenciar mi propuesta? Te va a permitir, si quieres innovar, oye, quiero innovar, quiero lanzar un nuevo fideo con cereales integrales. Oye, seguro que a la gente le va a gustar, ¿por qué no haces un estudio para ver si esa innovación va a tener demanda y hay un hueco realmente y la gente sí te va a comprar ese Claro, producto? saber si estamos en el timing adecuado, ¿no? Porque puede ver ese producto, no sé, en Chile, pero Uh no -huh. necesariamente el paladar peruano le va a gustar lo mismo que en Chile, ¿no? Bajo el ejemplo que tú mencionabas del fideo, ¿no? Simplemente hay muchos estudios que nos vienen de fuera y que quieren ver si se puede tropicalizar y te das cuenta que no, que el mercado no está preparado porque hay mercados más avanzados, distintos paladares, si es que hablamos de consumo masivo. Entonces, al final, incluso luego, ¿y por qué haces más investigación de mercado? En el traqueo, por ejemplo, traquear la imagen de la marca. Las marcas quieren ver cómo su imagen va evolucionando en atributos, porque si soy Pilsen Callao, quiero que mi marca, cuando le pregunte al consumidor, la gente me reconozca que Pizza es una marca de patas para tomar chela cuando estoy con mis patas, es una marca entradora, divertida, de colegas, ¿no? Pues eso puedes incluso hacer una investigación, traquear mensualmente o bimensualmente o trimestralmente para ver si la marca, a raíz de las publicidades, de las acciones que tú vas haciendo, va La gente la cambiando, asocia, ¿no? gente lo asocia y si va cambiando o no va cambiando, en qué dirección. Entonces, te puede servir para cualquier etapa de tu proceso de innovación, de tu proceso de empezar un negocio. Evidentemente, no todas las empresas pueden hacer investigación fácilmente porque no es barata, tampoco es cara, pero sí es muy útil porque siempre te va a ayudar. Al final es, como yo digo, es un poco de inteligencia comercial. No tienes que saber lo que tus consumidores están pidiendo, exigiendo, demandando, deseando, qué les está doliendo, y tú aprovechar esa información como ventas para decirles, aquí está mi marca y te hago una propuesta que es diferente, que es relevante para ti y que además tiene un buen precio, ¿no? Es como un poco las tres Tú, grandes variables que un consumidor va a pedir. tú mencionabas algo que efectivamente quizás una investigación de mercado, mm, no todas podrían contratar a una compañía especialista porque obviamente se necesita un respaldo financiero, ¿no? Digamos que normalmente las corporaciones o las empresas medianas para grandes apuestan por ese tipo de investigación. Pero también viéndolo por el lado del emprendedor y veo la importancia porque lo puedes hacer digamos que no es tan solo cuando tú quieres sacar un producto o un negocio, no es tan solo que, ya, digamos que en los restaurantes, yo cocino rico y porque creo que cocino rico y lo presento así, efectivamente voy a tener un éxito, ¿no? Pero yendo un poco para aquellos que de alguna u otra manera quizás no pudiesen pagar las cantidades, ¿qué tú recomendarías que, digamos que in situ, se hagan qué tipo de preguntas inicialmente y qué acciones podrían ir a arrancar, ¿no? Porque es como las redes, a veces uno no puede pagar, pero lo puede hacer inicialmente de una forma orgánica, ¿no? ¿Qué podrías recomendar a aquellos emprendedores? Sí, Y quizás quitar esos miedos, porque quizás tampoco es demasiado caro, ¿no? Y uno dice, uy, no, esto es inalcanzable, ¿no? No necesariamente, como tú dices, ¿no? sí, mira, Y quizás puedes ahí se darnos puede unas hacer, pautas. se puede hacer totalmente, se puede hacer, claro, o sea, si lo están viendo emprendedores, digamos, más modestos, ¿no? Oye, mi negocio es más pequeño, yo no soy un BCP, no soy una licor, que puedo pagar muchísimo dinero o, no sé, 20.000 soles para arriba por una investigación, se puede hacer de una forma un poquito más amateur, ¿no? Es decir, hay que tener sentido común siempre, ya, hay que tener sentido común y buen criterio, pero por ejemplo, de hecho yo en este curso que di en Emprendi UP, que era para la economía plateada, pues yo ayudé en parte, ¿no? Dando, un poquito desde mi experiencia, dando tips a estas personas que iban a emprender un negocio, a gente de 50 años a más. Oye, ¿cómo puedes tú hacer una investigación de mercados? Lo importante es conocer al target, conocer al público. Entonces, si tú conoces al target o sea, si tú conoces al target y a tu público a profundidad, te va a permitir adaptar, reformular, optimizar tu propuesta de valor, es decir, lo que tú les vas a vender al final, sea un producto o un servicio, vas a tener menos pierde, vas a tener más probabilidad de que lo que tú les estés ofreciendo tenga mejor cabida. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer un pequeño estudio de mercado? Usa tu círculo más cercano.
no amigos, te diría, no hagas con amigos algo, ¿por qué? Porque tus amigos, al final, puede haber cierto sesgo, pues simplemente que porque son tus amigos te van a hablar bien del producto, pero pide a algunos amigos de tus amigos que sean tus futuros clientes. Como que la segunda línea, ¿no? Sí, Digamos, exactamente. en este hay un gráfico, si no me equivoco, donde el núcleo está tu empresa y luego tienes unos, digamos, subniveles en la cuales te van recomendando cómo ir llegando, ¿no? O sea, digamos que no es- está bien porque a veces yo creo que el amigo te lo va a comprar, como tú dices, ¿no? Te va Sí, a comprar, te va a ayudar, te va a dar el like, pero no necesariamente te va a poder retroalimentar, a menos que tengas unos amigos un poco ya más sinceros o medios ácidos y ellos te dirán, claro. oye, este color o este sabor o esta forma está horrenda o Sí, cámbialos, ¿no? sí, tal cual. Por eso hay que aprovechar, como digo, tipo amigos de amigos o incluso tus propios clientes. Si ya tienes algunos clientes y te están comprando el producto o el servicio, hazles una pequeña encuesta, hazles una pequeña entrevista. Normalmente se les puede dar un incentivo, que de alguna forma, pues, oye, pues por una hora del tiempo, de hecho nosotros evidentemente damos un regalo, un incentivo, puede ser un gift card, ¿no? Un detallito a esas personas que nos ayudan, pero puedes conseguir perfectamente clientes actuales si es que ya tienes, y si no tienes, a los amigos de tus amigos, a los que no conozcas, pero que sepas que son el perfil, es decir, que son consumidores de gaseosas porque tú vas a lanzar una gaseosa. Entonces, tienes que ir un poco a definir tu perfil y tu público. Entrevístales, hazles preguntas. Hay muchos tipos de estudio, ¿no? Pero hazles preguntas que te vayan a ayudar. Por ejemplo, oye, ¿y tú qué gaseosa consumes y por qué consumes esa gaseosa? Y el resto, por ejemplo, ¿qué me dirías que tiene de bueno, que tiene de malo y dónde compras? O sea, no podría dar ahora todos los tips necesarios para hacer una especie de guía, de cuestionario para preguntar, porque va a depender mucho de cada negocio, pero Correcto, sí hay preguntas que uno puede tener un poco en la lengua, decir, oye, mira, pues si a mí me interesa esto, voy a hacer este tipo de preguntas siempre pensando en que me va a ayudar a mejorar mi negocio. Entonces, es una forma muy barata, sin ser psicólogo, sin ser antropólogo, sin ser experto realmente, con cierta objetividad y con cierto sentido común que un empresario de una pequeña mediana empresa puede hacer en su tiempo libre como para ir ujú. puliendo, optimizando algunas algunos digamos, del marketing mix de su propuesta de valor. Buenísimo. Jorge, en estos años que tú llevas dentro del mundo de la investigación, ¿tú podrías quizás ponernos en la mesa o recuerdes algún desafío de alguna compañía peruana que haya tenido que tomar y que ha podido lograr, digamos, un mejor posicionamiento, un liderazgo en el mercado, ya sea como compañía, como producto? No sé si por ahí te viene algún ejemplo a la mente. Pues mira, estudios hemos hecho pues, decenas y centenas en esto, bueno, he hecho yo en estos 13 años en Perú, ¿no? Casos exitosos donde diga, mira, gracias a esta investigación, esta marca logró potenciar su posicionamiento. No me vienen a la mente, y en qué sentido también, porque a veces cuando pasan esos casos, las propias marcas no te dan toda, o sea, no te dan la data a ti como Ujú. agencia para que tú veas, o sea, no te comparten ese tipo de noticias. A veces uno lo ve, oye, qué bien le va en Como que lo ventas, interpreta, ¿no? ha ganado clientes, pero te puedo contar un caso que yo creo que muchos de los oyentes pueden recordar, y es un caso al revés, ¿no? Es donde un caso donde la investigación pudo haber dicho, en este caso a Coca-Cola, no saques, no lances la chicha morada, todos recordamos la chicha morada, Ah, ¿no? sí, claro. Yo estaba en Ipsos en esa época y esos estudios, se hicieron varios estudios con Ipsos en ese momento y claramente era un producto que no pasaba la prueba. O sea, no pasaba la prueba. El cliente evidentemente lo sabía, pero a veces hay decisiones que aunque le digamos, oye, porque hay productos que te salen semáforo en verde, oye, esto va a ser claramente un éxito de producto, lánzalo sin ningún lugar a dudas. Pero en este caso, el producto pues no salía bien, no salía muy bien parado. Nuestra recomendación fue, como Ipsos fue, no lo saques, ¿no? Porque te va a ir mal. Pero a veces las marcas, y eso es un ejemplo de a veces cómo la investigación puede decir A, pero las marcas hacen B, porque al final nosotros damos Ujú. un consejo, una orientación en base a data, pero no es la última palabra la tienen las marcas. En este caso, Coca-Cola lo que decidió fue lanzarla. No está mal, a veces las marcas, tú como líder, tienes que innovar en la categoría, porque eres la marca líder, entonces estás obligada a innovar, a tener lanzamientos como Hugo. Si recordamos, Coca-Cola lanzó Hugo también hace bastantes años, 2009, 10, recién yo llegaba a Perú, 10, 11,
que también fue otro fracaso. Entonces, a veces las marcas, aun haciendo investigación, no hacen caso de la investigación porque tienen otras prioridades, por así decirlo, Ujú. como en este caso puede ser, tengo que innovar, hay que intentarlo, por ahí que luego suena la flauta y sale bien, pero a veces Claro, a saben que veces el producto sucede, no va ¿no? a A veces todo el funcionar. mundo te dice que no va bien, y resulta bueno, ¿no? Es más, hasta hay ejemplos, no sé si tú has visto Shark Tank, a veces hay negocios en donde los abuchean, nadie se apuesta y de repente al tiempo resultan siendo negocios muy prósperos. Y bueno, esa es, Sí, como tú dices, la decisión que toma a veces el directorio, la gerencia, bajo otro tipo de criterios y asumen el riesgo o el éxito del proceso, ¿no? es un buen punto que me comentas porque la investigación de mercados no es la certeza absoluta. Eso es muy importante. Y los clientes lo saben, los que nos contratan lo saben. Te va a dar, vas a conducir con mejores sentidos, ¿vale? Pero no te asegura que no te puedas estrellar. Igual tienes que estar pendiente del entorno. Es decir, la investigación te puede ayudar a tener cierta información privilegiada, entre comillas. ¿Te puede ayudar a tomar mejores decisiones? Sí, pero no siempre, por ejemplo, ese es el caso, ¿no? Y sobre todo el cualitativo, que el cualitativo es más un arte que una ciencia, ¿no? Porque el cualitativo estás analizando el discurso. Correcto, El quanti sí, si en el quanti te dice que el 85% no te va a comprar el producto, es muy probable que el 85% no te va a comprar el producto. Pero el cualitativo puede haber un poquito más margen de error, porque de hecho no hay margen de error porque no tiene representación estadística, ¿no? Entonces, hay veces donde sí la investigación, de hecho, nosotros mismos somos los primeros humildes en decir al cliente, mira, ujú. así es como lo vemos nosotros, esto es lo que la data nos ha dado, pero al final la decisión es del cliente siempre. Entonces puede hacernos caso, puede que no, simplemente son insumos que tiene la marca para tomar una decisión y ella decide finalmente. Jorge, tú mencionaste que arrancaste de forma dependiente y luego te decidiste, tomaste la decisión de independizarte y generar tu propio negocio. Obviamente que aquí hay detrás todo un trabajo de tu marca personal. Eh, Cuéntanos un poco cómo ha sido esta evolución, qué desafíos también has tenido que afrontar y cómo así, o qué fue el acto que tú dijiste, no, Jorge, yo voy a abrir mi propia compañía. Y eso es interesante porque yo en España, tú sabes, en España no somos tan emprendedores como en Perú. Perú no tiene el gen del emprendedor y eso me encanta, me encanta. Creo que Perú es un país de muchas posibilidades, donde la gente es súper creativa. Quizás a veces por necesidad, efectivamente, pero es un país donde la gente emprende, tiene el gen emprendedor ahí, ¿no? A flor de piel. Yo era cero emprendedor, yo era una persona muy de oficina, de trabajo dependiente, me encantaba, la verdad, pero estando acá en Perú llevaba como unos 8 años en Ipsos. Entonces, Ipsos, lo bueno que tiene es que es una empresa que tiene mucha exposición con, ¿no? con clientes. El ser líder te expone con muchos clientes, terminas conociendo a todos los gerentes de marketing de las empresas. Y sinceramente, yo creo que, y en el cualitativo, sobre todo, que yo era gerente del cualitativo en Ipsos, el cualitativo es un trabajo como muy personal versus el cuantitativo donde la encuesta es la que te va a decir el resultado. El quali, tú tienes que analizar el discurso, tienes que hacer un informe de cero en PowerPoint, que es así como escribir Ujú, un libro de 60 slides. Entonces, creo que me sirvió mucho estar en Ipsos, obviamente sin quitarme mérito, pues creo que soy un buen profesional, me permitió mucho conocer a muchos clientes. Llegó un momento que me sentí fuerte para decir, oye, creo que, sí, creo que puedo conseguir traccionar lo que llevo sembrando hasta el momento, porque al final el quali es Ipsos, pero también el Jorge Benito como director cualitativo, ¿no? Entonces, esa marca personal que yo me pude ir como que sembrando poco a poco, demostrando el trabajo que hacía, ujú. cómo el equipo pues funcionaba muy bien en general y demás, creo que fue lo que me hizo sentirme empoderado y decir, oye, pues creo que es el momento. Pasaron como 8 años estando en Ipsos y ya tenía pues bastante trayectoria, ¿no? Porque de 23 años que llevo en el mercado, soy emprendedor en los últimos 5 años más o menos. Ha estado muchos años como dependiente, pero me sentí empoderado y dije, oye, creo que yo puedo emprender y creo que va a haber clientes que van a confiar en mí porque ya me conocen, porque ya saben cuál es mi trabajo, saben cómo modero, saben cómo analizo, Ujú. saben cómo presento, saben que me preocupo por sus problemas. Entonces, eso al final el cliente pues sí se da cuenta y están dispuestos a darte una oportunidad, ¿no? Entonces eso fue
lo que me hizo lanzarme. No es fácil el camino de emprendedor, pero cuando uno siente que puede hacerlo, pues es muy bonito y sobre todo ver cómo el mercado reacciona positivamente y acepta la propuesta, ¿no? Eso creo que es lo más satisfactorio para un emprendedor. Y hoy como activa, Jorge, ¿cómo ves los desafíos hacia futuro? ¿Cómo ves el mercado peruano, el mercado latino, en referencia a lo que tú ya estás como dentro de una nueva posición? Digamos que estás como un mix, ¿no? Porque estás como líder de una compañía, digamos que vienes de Chile, pero también tú, no, tú lo estás liderando, ¿no? Estás como CEO, como repito, es un mix. Pero cómo ves los desafíos hacia el futuro, a corto, mediano plazo? Sí, mira, mi mercado es Perú, mi mercado es Perú, el origen de la empresa es chilena, pero digamos, la operación en Perú es independiente a Chile, pero sí tenemos estudios internacionales. Por ejemplo, actualmente tenemos clientes con los que estamos trabajando en Colombia, en México, que eso también pasa cada vez más. Hay clientes aquí muy grandes en Perú que están internacionalizados. Mi gerente ahora, Joaquín, está en Guatemala haciendo unos estudios de consumo masivo, ¿no? Entonces, yo creo que los retos, o sea, creo que digamos, el horizonte es positivo, eh, sobre todo por nuestra propuesta de valor. Yo creo que mira, si tienes un buen equipo, creo que el equipo es lo principal, de verdad, y lo digo súper convencido, y la gente que me conoce lo sabe, el talento humano hoy en día es clave. ¿Por qué? Porque hoy en día es más difícil fidelizar a la gente, hay mucha explotación, las nuevas generaciones, entonces tener un talento, un equipo humano de valores es súper importante y es una de las primeras piezas del éxito. Otra pieza del éxito y que en este rubro en concreto me está funcionando mucho es, si bien no somos una boutique, porque nosotros somos una empresa Ujú. que apuntamos muy alto y de hecho estamos pues compitiendo con un Ipsos, con un Kantar, ¿no? Con empresas que llevan muchos años en el mercado, pero sí el servicio al cliente es muy importante. No es por echar piedras a la competencia, pero a veces cuando eres una empresa muy grande, te cuesta un poquito estar más orientado al cliente o darle un servicio más personalizado. Entonces, en nuestro ADN está eso. Entonces, es algo que, como cultura y la empresa, como principios y valores, es algo que yo no voy a querer perder nunca en la vida, por más que seamos 50, 60 personas, 80 personas. Hoy en día somos 14 en planilla a los 3 años, pero trabajo con otros 15 o 20 freelance y con otros 15 o 20 reclutadores. Lo que pasa que subcontratados, ¿no? Porque quiere decir que mi Claro, porque me empresa está imagino que eso va dependiendo creciendo. de cada proyecto, ¿no? Es un poco Exactamente. necesario tener tanto costo fijo, ¿no? Sí es, pero digamos que la empresa ya está creciendo, ya somos 14, que no somos pocos, entonces mi idea es que por más que sea una empresa de 30, 40, 50, 60, 80 personas, no perder eso, porque los clientes lo huelen, los clientes se dan cuenta cuando el gerente está metido en el proyecto desde el principio hasta el final, y es un buen gerente para colmo, ¿no? Entonces, ese no estar desconectado y no preocuparte solamente de vender, Ujú. creo que es el fruto un poco o es la evidencia o lo que hemos estado tratando de proclamar en Activa, ¿no? El tema de, oye, nos preocupamos realmente por el problema de negocio del cliente, hacemos una propuesta costo eficiente, no preocupado solamente por vender más, sino por vender lo que realmente el cliente necesita y acompañamos al cliente durante todo el proceso con gente muy senior, o sea, ya sean consultores con los De que acuerdo. prácticamente trabajamos en exclusiva, como obviamente, con el equipo, con mi persona o Ujú. con los otros gerentes con los que trabajo, analistas senior, ¿no? Ok. Jorge, mira, el tiempo nos ha ganado, ha sido bastante interesante la Bien. conversación. De verdad, para mí ha sido muy nutritivo conocer esta parte de lo que tú me has estado comentando. Muy cortito, si nos puedes regalar un último mensaje con la cual nos podemos quedar de Jorge Benito. Eso es complicado, ¿no? Un mensaje, imagino, dedicado a los emprendedores, ¿no? Así Dedicado es. a la gente que te escucha. Yo creo que la pasión es lo más importante. O sea, dije que el equipo es muy importante, sí, pero si tú no tienes pasión en lo que haces, y hoy en día he visto estudios donde la gente te dice que no tiene pasión por lo que hace, que está trabajando simplemente por inercia, por ganar dinero, creo que lo que marca la diferencia es que realmente lo que te guste no sea tanto un trabajo, sino que sea tu hobby, ¿no? Que suena muy tópico, pero es muy importante, porque si tú tienes pasión en lo que haces, naturalmente vas a marcar la diferencia, naturalmente vas a querer sobresalir, naturalmente te vas a dejar la piel entre comillas, sin necesidad de trabajar 12 horas al día. Yo lo comento con algún gerente mío,
yo no me he madrugado ni un día en 23 años de experiencia. La pasión te hace, yo creo que te gestiones el tiempo bien, que lo disfrutes, que trates de marcar la diferencia. Entonces yo recomendaría eso, que si alguien quiere emprender, que realmente se piense si ese es su rubro, si tiene pasión en eso que va a hacer, porque eso es el ingrediente número uno y más importante. Habrá cosas más difíciles después, más fáciles. El talento humano es importante a la hora de contratar, sí, pero Ujú. la pasión por lo que uno hace es absolutamente crucial. Buenísimo, me quedo con ese mensaje. La verdad es que muy interesante cómo pones en contexto muchos conceptos teóricos en la parte de la planificación, la importancia del talento humano y digamos, esa salsita que es un poco la pasión que en verdad la mayoría de los entrevistados pues siempre nos comentan lo mismo, que eso va a ser importantísimo para también identificar cuáles son las fortalezas que tú le puedes dar ese valor agregado al emprendimiento o al producto que estás por sacar. Te agradezco nuevamente, Jorge, por tu tiempo. Por favor, coméntanos en dónde te podemos seguir, si es que alguien desea hacer alguna una consulta en tus redes. Y estoy, bueno, en LinkedIn, por supuesto, Jorge, me pueden encontrar como Jorge Benito Cuellar. Si buscan Benito Cuellar activa, seguramente les va a salir ahí. Y en Facebook también, ¿no? Facebook, Instagram, también estoy como Jorge Benito Cuellar. Así que encantado si alguien quiere ponerse en contacto, hacer alguna pregunta. Yo siempre estoy como que muy abierto a responder. Y fue así como también me contacté contigo y una vez más, muchísimas gracias. Agradezco a todo el público que nos está escuchando, nos sigue una vez más en Sin Límites. Por favor, no se olvide de seguirnos en LinkedIn, también estoy como Nicolás Suárez, en YouTube como Sin Límites con Nicolás Suárez y en Spotify. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Chao, chao.